¿Estas críticas ya se conocían en la Argentina? Sí, se conocían. La polémica chino-soviética comenzó con contenidos no similares a los que tuvo posteriormente, en el año 1959. En ese entonces yo trabajaba en la Federación Mundial de Juventudes Democráticas. Posteriormente trabajaron allí José Ratzer y Carlos Echagüe. Y ya para el año 62 o 63, la polémica se hizo pública. Y si bien el PC de la Argentina no editaba los materiales del Partido Comunista de China, sino solo las críticas que a ellos hacían la dirección del PC soviético, estos materiales llegaban y se conocían. Relacionado con este tema hubo un hecho que iría a tener mucha influencia en nuestra ruptura con el PC. Previamente al octavo congreso de la FJC, realizado a inicios del 64, Pedro Planes, secretario de organización y director de su periódico Juventud, publicó en su edición de octubre de 1963 y con motivo del aniversario de la Revolución China, una foto de Mao Zedong en la tapa. Esto en pleno auge de la polémica chino-soviética y con una actitud totalmente seguidista hacia la Unión Soviética por parte de la dirección del PC argentino, provocó un escándalo. Se produjo allí la ruptura de varios redactores del periódico, entre ellos Juan Carlos Ferrari, ahora periodista y escritor. Ellos se unieron después a otros grupos que fueron rompiendo, como los de José Aricó, miembro del Comité Central de la FJC, Marcos Osatinsky, Alejo Levenson, Juan Gelman y Juan Carlos Portantiero del Barco, y el grupo cordobés del pasado y presente. Estos y otros desprendimientos, como el de Susparregui y Ríos en La Plata, van a llevar centenares de afiliados, y algunos de ellos van a ser maoístas, guevaristas o mao-guevaristas. Simultáneamente, con la crisis en la que entramos los compañeros de la dirección de la FJC, surgió en el sector estudiantil de la juventud un grupo que entró en contradicción con la línea del partido y fue creando una corriente de opinión entre los estudiantes. Allí estaban, entre otros, Antonio Sofía y Ariel Seoane. También fue creciendo una corriente antiimperialista muy influenciada por las ideas de la Revolución Cubana e incluso por posiciones del Partido Comunista de China, que fue durante unos años, con muchas contradicciones, aliada de la FJC en la universidad, el Movimiento Nacional Reformista. Posteriormente, el MNR se fracturó. Un sector del MNR dio origen al MENAP, que terminó confluyendo en el PCR. Creció el descontento en la FJC con la línea de la dirección del PC. Quiero mencionar a un compañero ya fallecido, Carlos Slonimsky, uno de los más activos impulsores de la corriente opositora al revisionismo en aquella generación de jóvenes comunistas en el PC y la FJC. Simultáneamente, con la organización de los primeros partidos y organizaciones maoístas como Vanguardia Comunista y Guevaristas, algunos de los cuales ganaron cuadros obreros del PC. Por lo que usted relata, esta corriente de descontento tenía características heterogéneas. ¿Qué influencia ejercían sobre ella? La Revolución Cubana y especialmente las críticas que algunos de sus dirigentes hacían a la Unión Soviética. La dirección del PC era seguidista de la Unión Soviética, ha sido y sigue siendo atacada por estalinista, entre comillas, pero sin embargo es una dirección que sintió placer físico cuando Khrushchev
formuló las tesis revisionistas del 20 Congreso en las que calumnió y difamó a Stalin. No es cierto que fuera stalinista si se entiende por tal una posición de enfrentamiento a las tesis del 20 Congreso del Partido Comunista de la URSS. Echegaray y Fava dicen que lo era porque tenía métodos semejantes a los de Stalin, pero nadie ha reparado en por qué en el 40 aniversario de la Revolución de Octubre, que se celebró en Moscú en 1957, donde estuvieron Mao, Pasionaria, Torres, Togliatti, Ho Chi Minh, Kim Il-sung y todos los principales dirigentes del movimiento comunista internacional, Victorio Codovilla habló en nombre de todos los partidos comunistas latinoamericanos. Quiere decir que el khrushchevismo, si bien criticaba algunas cuestiones de la dirección del PC argentino que no le agradaban, sabía que en lo esencial ésta defendía y aplicaba fielmente la línea política soviética. Por ejemplo, en esos años se produjo lo que se llamó el espíritu de Camp David, motivado por la reunión de Khrushchev con Eisenhower, y en mérito al cual la Unión Soviética desarrolló una política de acercamiento a los Estados Unidos. Esto es clave para entender lo que pasó con China, pues es entonces cuando Khrushchev pretende presionar a los dirigentes chinos para que acepten esa política y renuncien a su línea reivindicativa respecto de Taiwán, que se expresó en el conflicto de las islas Kemur y Matsu, y sobre todo para impedir que tengan la bomba atómica y satisfacer así los acuerdos a que había llegado con Eisenhower en Camp David. Eisenhower visita la Argentina y el PC lo saluda desde la reivindicación de aquel espíritu. Era un partido totalmente seguidista de la Unión Soviética. Hizo eso en momentos en que los yanquis cercaban, bloqueaban y hostigaban por todas las maneras posibles a la Revolución Cubana. Hay que tener en cuenta que se produjeron varios acontecimientos importantes simultáneos en América Latina. Primero, la caída de Rojas Pinilla en Colombia. Luego, prácticamente la insurrección cívico-militar que acabó con Pérez Jiménez en Venezuela. Y habría un periodo de democracia burguesa amplia en ese país, con una participación activa y de masas del Partido Comunista Venezolano y de los miembros de la dirección de su juventud, con los cuales teníamos una relación bastante estrecha, ya que muchos de ellos, que ahora son dirigentes del MAS venezolano, habían estado exiliados en la Argentina. Después triunfa la Revolución Cubana en enero del 59. Junto con esto viene abriéndose en Chile una situación de crecimiento de la Central Única de Trabajadores y de Unidad Socialista Comunista que años después va a florecer en la Unidad Popular. Se abre un proceso en Brasil que va a culminar con el gobierno de João Goulart. Y en la Argentina está ese gobierno de Frondizi respecto al cual el PC dijo que con él había entrado el pueblo en la Casa Rosada. Por lo tanto, desde el punto de vista general, la situación en América Latina era de efervescencia. No era un patio trasero en donde se dormía la siesta. Era un momento de grandes debates, dudas y discusiones. Al mismo tiempo no se había producido aún los desastres de los golpes de Estado en Brasil, en 1964, en Ghana, en Indonesia, en la Argentina, en 1966. La guerra de Medio Oriente en 1967, que iban a demostrar el fracaso total de la llamada política de apoyo a las burguesías nacionales de Khrushchev. La situación era compleja porque si bien la dirección del PC soviético tenía consignas abiertamente revisionistas, esa política era acompañada con éxitos espectaculares. La Unión Soviética había tomado la delantera en la carrera espacial. Primero lanzó el Sputnik, después, coincidente con el triunfo de la Revolución Cubana, envió el primer hombre al espacio, Gagarin. Paralelo a todo esto, se daba el proceso de descolonización acelerada de África, que comenzó en octubre de 1958 con la declaración de independencia de la ex Guinea Francesa y que produjo hechos que tuvieron una repercusión tremenda entre las masas populares,
como los del ex Congo belga con Patrice Lumumba. Yo recuerdo que en el campo argentino los obreros rurales usaban el sobrenombre de Lumumba, es decir, que este fue un personaje popular conocido por las masas más oprimidas del mundo. Esto, junto a lo que Perón llamaba la revolución de los transistores, cuando se comienza a generalizar el uso de la radio portátil, la televisión, etc. Y aquí también había una gran efervescencia por el triunfo de la Revolución cubana, porque aunque no se lo dijera, en toda América Latina los partidos comunistas partían de la base de que por ser el imperialismo yanqui el enemigo principal y nuestros países su patrio trasero, Latinoamérica sería el último sitio en liberarse. Entonces, eso que ahora se lee y nadie sabe muy bien de qué se trata, el fatalismo geográfico, decía que un país como Cuba era imposible que se liberase. Y hay que decir que aún hoy ese fatalismo subsiste. Por ejemplo, en Uruguay, donde algunos revolucionarios tienen todavía hoy la teoría de que mientras no se liberen Brasil y la Argentina, la revolución no podrá triunfar en su país.